Bienvenido a tu clase de discusión número 9. Vamos a comenzar hablando de la teoría cinética. La materia está compuesta por muchas partículas, átomos, moléculas, y que se están moviendo continuamente, alcanzan rapideces que van desde cero hasta valores muy grandes, pero en un movimiento caótico. Eso es lo que nos dice la teoría cinética. El número de Avogadro, que su símbolo es n sub a, es en realidad el número de partículas, si estas son moléculas o átomos, que tiene 1 kilomol de sustancia. Y el mol, pues la masa en gramos numéricamente igual a la masa molecular de una sustancia. Entonces, para toda sustancia se ha establecido que el número de Avogadro es el que tú ves acá. 6.022 por 10 a la 23 partículas sobre mol. Este dato lo vamos a estar ocupando mucho en los ejercicios de este día. ¿Qué es la masa de una molécula? Entonces, esta se puede calcular a partir de la masa molecular o atómica, m, de una sustancia y con el número de Avogadro. Por lo tanto, la masa de una molécula es igual a la masa atómica entre el número de Avogadro. Bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio. El gas nitrógeno común consta de moléculas de N2. Calcule la masa de una de tales moléculas si la masa molecular es de 28 kilogramos sobre kilomol. Primero, pues tenemos la masa molecular, 28. Tenemos el número de Avogadro y me están pidiendo pues la masa de la molécula. La fórmula pues aquí la tenemos, solo voy a sustituir los datos y nos quedaría en la sustitución de la siguiente manera. Bien, pues nos quedaría 28 kilogramos sobre kilomol entre 6.022 por 10 a la 26, todo esto kilomol a la menos 1. Eliminamos los kilomol y nos va a quedar la masa de esa molécula en la siguiente cantidad. Tú debes de acordarte cómo utilizar tu calculadora para expresar cantidades en notación con potencia de 10 a cualquier exponente. La respuesta entonces nos quedaría 4.65 por 10 a la menos 26 kilogramos. Una masa muy pequeña porque estamos hablando de una molécula. El ejercicio 2 pues me dice que una gotita de mercurio tiene un radio de 50 centésimas de milímetro. ¿Cuántos átomos de mercurio hay en la gotita? Si para el mercurio su masa atómica es de 202 kilogramos sobre kilomol y la densidad es de 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por lo tanto yo tengo que trasladar, por ejemplo, esta información ya la tengo con las unidades respectivas, la densidad también, y el radio transformado de milímetros a metros, pues es 5 por 10 a la menos 4. El número de Avogadro lo tenemos aquí. Y ahora, para resolver este ejercicio, necesitamos hallar primero el volumen de la gotita, por eso es que nos dan el radio. Y se considera entonces que el volumen de esta gota va a ser de 4pi radio al cubo sobre 3. Al sustituir los valores nos quedaría así. Bien, sustituyendo los valores nos quedaría 4pi tercios por 5 por 10 a la menos 4 metros. Todo esto elevado al cubo. Al multiplicarlo por 4pi entre 3, pues nos da 5.24 por 10 a la menos 10 metros cúbicos. ¿Por qué es importante hallar el volumen? Porque nos dan la densidad y si tenemos el volumen de la gotita de agua, puedo hallar la masa. ¿Cómo así? Pues lo vamos a hacer a continuación. Si la densidad se dice que es masa sobre volumen y yo despejo, la masa pues me quedaría a la densidad multiplicada por el volumen y ya tengo la masa de esa gotita. La densidad dijimos que era de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por el volumen que acabamos de encontrar de 5.24 por 10 a la menos 10 metros cúbicos. Y si notas, pues los metros cúbicos se eliminan y me quedan unidades de masa. Y la masa de la gotita pues es de 7.12 por 10 a la menos 6 kilogramos. Pues con la fórmula que anteriormente habíamos estado utilizando, pues nos quedaría la masa del átomo de mercurio es igual a la masa atómica, era 202 kilogramos sobre el kilomol, entre el número de Avogadro, 202 kilogramos sobre kilomol, que es la masa atómica, entre el número de Avogadro, y la masa de un átomo de mercurio sería 3.36 por 10 a la menos 25 kilogramos. Hoy que ya tenemos estos datos, vamos a hallar
el número de átomos en la gotita. Entonces, para este número de átomos, la fórmula que vamos a ocupar es la masa de la gotita entre la masa del átomo de mercurio que hemos encontrado. Así es como vamos a resolver este ejercicio. Sustituimos los valores y nos quedaría de la siguiente manera la respuesta. Sustituyo los valores y al hacer esa división, pues el número de átomos nos quedaría. Primero eliminamos las unidades de medida de masa y nos va a quedar un número. Por eso dice el número de átomos en la gotita, que sería el valor de 2.12 por 10 a la 19 partículas o número de átomos. Interesante el ejercicio. Ahora vamos a entrar en detalle con la parte de la primera ley de la termodinámica. Te debo de recordar unos conceptos. Calor es la energía térmica que fluye de un cuerpo o sistema a otro, de uno que tiene alta temperatura a uno que tiene baja temperatura. La energía interna, que es la energía total contenida en ese sistema. Al sumar todas esas energías que poseen los átomos y moléculas, pues tenemos la energía interna del sistema. Otro concepto importante es el trabajo efectuado por un sistema. Es positivo si por ello el sistema pierde energía a su alrededor. Cuando los alrededores efectúan trabajo sobre el sistema, de modo que le proporcionan energía, entonces es negativa. Tú recuerdas siempre, si se pierde energía a los alrededores, el trabajo es positivo. Si se gana energía para el sistema, entonces es una cantidad negativa el trabajo. Por lo tanto, un diferencial de trabajo va a ser igual a una presión constante multiplicada por un diferencial de volumen. La primera ley de la termodinámica establece que el diferencial de calor es igual a la sumatoria del diferencial de energía interna y el diferencial de trabajo efectuado, que en realidad eso es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica, que en realidad es una afirmación de la ley de la conservación de la energía. Pues en eso de que ingresa energía, sale energía, se produce trabajo, se efectúa trabajo, pues vamos a tener procesos isobáricos. Es un proceso que se realiza a presión constante. Recuerda, iso, constante, bárico, recuerda la presión se da en bar, por ejemplo, para que tú recuerdes. Entonces tenemos una presión que no cambia en ese proceso de transferencia de energía. Un proceso isovolumétrico es un proceso que se realiza a volumen constante, que el volumen permanece constante, no la temperatura ni la presión. En el anterior, la presión era la que permanecía constante, pero no así el volumen ni la temperatura. Eso lo puedes ver en algunos procesos de combustión en los motores que vienen en los automóviles. Y se define el diferencial de trabajo, que es igual a una presión por un volumen, es igual a cero. Así la primera ley de la termodinámica pues se va a volver que el diferencial de calor es igual a un diferencial de energía. En el caso de los procesos isotérmicos, la temperatura permanece constante, el volumen y la presión no. Y pues aquí tenemos la ley de la termodinámica cuando estamos en un gas ideal en donde la temperatura es constante. Un proceso adiabático, recuerda esto es importantísimo, es aquel en el que no se transfiere calor hacia o desde el sistema. Este punto o este párrafo nos va a servir para entender básicamente nuestro ejercicio. Veamos el primer ejercicio. En cierto proceso, 8 kilocalorías de calor se suministran a un sistema mientras éste efectúa un trabajo de 6.00 kilojoules. ¿En cuánto cambió la energía interna del sistema durante el proceso? Pues me dan un diferencial de calor, las 8 calorías, haz la conversión y te va a quedar 33.5 kilojoules. Trabajo pues tenemos de 6 kilojoules y lo que me están pidiendo pues es el cambio en la energía interna. La fórmula, al despejarla, sería el cambio en la energía interna va a ser igual a el calor menos el trabajo efectuado, porque si yo lo paso acá pasa negativo. Al sustituir los valores, pues nos queda 33.5 kilojoules menos 6.0 kilojoules. El cambio en la energía fue entonces de 27.5 kilojoules. Finalmente, nuestro último ejercicio
Para cada uno de los siguientes procesos adiabáticos, me dice, determine el cambio en la energía interna. Primero, un gas efectúa un trabajo de 5 joules mientras se expande adiabáticamente. Recuerda lo que te decía. Y cuando dice que es un proceso adiabático, entonces no hay transferencia de calor en el sistema. Por lo tanto, para esto es importante reconocer, para un proceso adiabático, pues no hay transferencia de calor hacia o fuera del sistema. Su valor es de 0. Para hallar el primer caso, en el literal A, pues decimos entonces que esto es 0 y el cambio en la energía pues sería menos 5 joules. En la parte 2 dice, durante una compresión adiabática no hay transferencia de calor. Recuerda, el diferencial del calor es 0. Se realiza un trabajo de 80 joules sobre el gas. Y cuando decimos que es sobre el gas, ese trabajo se está añadiendo. Por lo tanto, ese trabajo es negativo. Y al resolverlo nos quedaría, esto se hace 0, diferencial de energía, menos 80 joules. Recuerda por qué es negativo. Te lo acabo de mencionar. Diferencial de energía pues sería 80 joules. Te felicito por haber llegado al final de este curso de discusión de Física 2. Espero hayas aprendido a lo largo de estos meses y te deseo éxitos. No olvides resolver tu guía de ejercicios y presentarla en el aula virtual correspondiente. Saludos y será hasta la próxima.